Clara decía que todavía lo amaba. Lo decía cada vez que una amiga le preguntaba por qué seguía esperando a alguien que desaparecía durante horas, a veces días, y regresaba como si nada hubiera pasado. Lo decía cuando él cancelaba planes, cuando respondía con frialdad, cuando prometía cambiar y después volvía exactamente a lo mismo. Es que lo amo, repetía. Pero había algo que nunca decía en voz alta. Cada vez que él se alejaba, ella sentía pánico. No tristeza, pánico. Miraba el teléfono una y otra vez. Revisaba si estaba en línea. Imaginaba que quizá estaba con otra persona. Y cuando por fin llegaba un mensaje, aunque fuera un simple hola, sentía un alivio enorme. Durante unos minutos todo volvía a parecer bien, hasta que el silencio empezaba otra vez. Al principio, Clara no vio nada extraño en eso. Creía que extrañar a alguien era una prueba de amor. Creía que esperar su mensaje significaba que la relación le importaba. Creía que estar pendiente de sus cambios de humor era parte de cuidar a la persona que amaba. Poco a poco empezó a organizar su vida alrededor de él. Si una amiga la invitaba a salir, Clara decía que quizá tenía otros planes, aunque no fuera verdad. No quería comprometerse por si él aparecía. Dejaba el teléfono junto a ella mientras cocinaba, mientras trabajaba, incluso mientras dormía. Y cuando él proponía verse a última hora, Clara cancelaba cualquier cosa. Nunca quería correr el riesgo de decir que no y que él dejara de buscarla. Sin darse cuenta, empezó a vivir esperando. Esperando una llamada. Esperando una explicación. Esperando una versión de él que aparecía lo suficiente para mantener viva la esperanza, pero nunca el tiempo suficiente para darle seguridad. Había días en que Clara se sentía profundamente sola dentro de la propia relación. Pero aún así, cuando imaginaba terminar, el miedo era todavía mayor. Pensaba en los fines de semana vacíos, en llegar a casa y no tener a quién escribir, en no recibir un buenas noches, incluso si ese mensaje ya casi nunca llegaba. Y entonces se convencía de que quizá debía tener más paciencia. Lo más doloroso era que Clara sabía que estaba recibiendo poco. Lo sabía cuando él ignoraba sus preguntas. Lo sabía cuando ella tenía que pedir cariño como si estuviera pidiendo demasiado. Lo sabía cuando él desaparecía y luego volvía con una frase amable que parecía borrar días de ansiedad. Pero esa pequeña dosis de atención era suficiente para que Clara volviera a pensar. Tal vez, ahora sí. Y así comenzó a aceptar migajas emocionales. No porque creyera que eran suficientes, sino porque tenía miedo de quedarse sin nada. Una noche, después de esperar durante horas un mensaje que no llegó, Clara se encontró sentada en el suelo de su habitación con el teléfono en la mano. Había rechazado una cena con una amiga porque él le había dicho, tal vez nos vemos después. Nunca apareció. A las 11 de la noche, Clara todavía seguía vestida, esperando. Y por primera vez, en lugar de preguntarse dónde estaba él, se preguntó, ¿dónde estoy yo en mi propia vida? Esa pregunta le dolió más que el silencio de su teléfono, porque Clara comenzó a darse cuenta de algo que no quería aceptar. No estaba luchando únicamente por amor, estaba luchando contra el miedo. Miedo a sentirse abandonada, miedo a pensar que nadie más la elegiría, miedo a tener que empezar de nuevo, miedo a descubrir que quizás había pasado tanto tiempo dependiendo de la presencia de alguien que ya no sabía estar consigo misma. Y entonces entendió por qué cada mensaje le producía tanto alivio. No era solamente cariño, era la sensación momentánea de que todavía no estaba sola.
A veces pensamos que permanecer en una relación demuestra cuánto amamos, pero permanecer también puede revelar cuánto miedo tenemos. El miedo puede hacernos justificar comportamientos que antes jamás hubiéramos aceptado. Puede hacernos reducir nuestras necesidades para parecer menos exigentes. Puede hacernos agradecer lo mínimo porque la alternativa, estar solos, parece insoportable. Y cuanto más tiempo vivimos así, más difícil resulta imaginar una vida diferente. Clara decidió observar su relación sin justificarla. Tomó una hoja y escribió 2 columnas. En la primera puso lo que realmente recibo. Escribió ansiedad, espera, dudas, cancelaciones, silencios, promesas, algunos momentos bonitos. Después escribió otra columna, lo que necesito en una relación. Respeto, presencia, comunicación, tranquilidad, reciprocidad, seguridad. Cuando terminó, miró ambas listas durante varios minutos. No podía seguir confundiendo lo que deseaba vivir con lo que realmente estaba viviendo. Pero Clara todavía no se sentía preparada para marcharse. Y ahí comenzó el verdadero cambio. En vez de exigirse ser fuerte de un día para otro, empezó a recuperar pequeños espacios de su vida. Volvió a aceptar una invitación sin dejar el teléfono sobre la mesa. Retomó una actividad que había abandonado. Salió sola a tomar un café. Al principio se sintió extraña. Miraba a las parejas alrededor y pensaba en él. Pero después ocurrió algo inesperado. Empezó a disfrutar de su propia compañía. No todos los días, no de inmediato, pero poco a poco. Un sábado se dio cuenta de que había pasado varias horas sin revisar si él le había escrito. Cuando finalmente miró el teléfono, había un mensaje suyo. Antes, Clara habría sentido una explosión de alivio y habría respondido inmediatamente. Esta vez respiró y terminó lo que estaba haciendo. Ese pequeño gesto parecía insignificante, pero para ella fue enorme. Por primera vez, su día no se detenía porque alguien había aparecido. Y entonces comprendió algo que cambiaría su manera de mirar el amor. Estar sola no era lo mismo que estar abandonada. Durante meses había estado acompañada y aún así se había sentido abandonada muchas veces. La verdadera pregunta ya no era, ¿qué haré si él se va? La pregunta era, ¿cuánto tiempo más voy a abandonarme yo para que él se quede? Tal vez tú también estás esperando un mensaje. Tal vez has cancelado planes porque existe la posibilidad de que esa persona aparezca. Tal vez cada pequeña muestra de atención te produce un alivio tan grande que durante unas horas olvidas todo lo que te hace sufrir. Y quizá todavía dices, lo amo. Puede que sea verdad, pero hoy quiero dejarte una pregunta más importante. Si no tuvieras miedo de estar sola, ¿aceptarías la relación que tienes ahora? Porque amar a alguien no debería obligarte a desaparecer de tu propia vida. No deberías tener que renunciar constantemente a tu tranquilidad para conservar la presencia de otra persona. Y no necesitas dejar de amar de inmediato para comenzar a elegirte. A veces el primer paso no es terminar una relación. El primer paso es dejar de abandonarte dentro de ella. Haz este pequeño ejercicio. Toma una hoja y responde con absoluta sinceridad. ¿Qué recibo realmente en esta relación? ¿Qué temo que ocurra si esta persona se va? ¿Y qué partes de mi vida he dejado de lado para asegurarme de que se quede?
No escribas lo que esperas que cambie. Escribe lo que existe hoy. Clara tardó tiempo en tomar su decisión. Lloró, dudó y tuvo miedo. Pero un día comprendió que el vacío que tanto temía no estaba delante de ella, ya lo estaba viviendo. Y cuando dejó de tener tanto miedo a estar sola, también dejó de aceptar cualquier compañía. Porque aprender a estar contigo no significa renunciar al amor, significa llegar al amor desde otro lugar. Desde la libertad de poder decir, te elijo porque quiero compartir mi vida contigo, no porque tenga miedo de vivirla sin ti. Y esa diferencia puede cambiarlo todo. En el próximo video vamos a hablar de algo que muchas personas tardan años en reconocer: las migajas emocionales. Esos pequeños momentos de atención que pueden hacerte permanecer en una relación esperando un amor que nunca llega completo. Si esta historia habló de ti, escribe en los comentarios: hoy empiezo a elegirme. Si estás aprendiendo a elegirte sin renunciar al amor, suscríbete a Amar sin perderme. Este espacio también es para ti.